Eso me alegra. Listo, muchachos, ya comencé aquí entonces a grabar el encuentro del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla para que continuemos con lo que veníamos haciendo. Entonces, saben ustedes que en la clase pasada estuvimos mirando la noción de la relación de congruencia módulo n, y a partir de allí vimos unas propiedades que tiene esta congruencia, vimos algunos teoremas o resultados importantes, y bosquejamos la demostración de algunos de ellos, y comenzamos como a explorar algunos ejercicios de este taller. Entonces voy a proponer, para continuar el repaso, voy a proponer este ejercicio 4, ¿cierto? En el 3, con este 3 fue que finalizamos el encuentro anterior. Varios de ustedes dieron contraejemplos distintos de los que se pedían en el enunciado del ejercicio 3. Este ejercicio 4, digamos que desde el punto de vista teórico es interesante. Este ejercicio 4 lo que nos está diciendo es que si A y B son congruentes módulo n, entonces ellos tienen el mismo máximo común divisor con n. Coinciden los máximos común divisores, los máximos comunes divisores de entre ellos y n. Listo, entonces vamos a hacer la demostración que nos piden acá. Muchachos, ustedes en este momento me están escuchando bien, me están escuchando fluido, la imagen es fluida. Sí, profe. Bueno, es que Sí, profe. ahí está lloviendo muy fuerte por acá donde estoy, y he visto que el internet ha estado como un poco intermitente. Listo. Entonces, vamos a escribir con todo detalle esta demostración, con todo el texto, para que también calentemos un poquito con la escritura. Yo voy a tratar de evitar eso pues al máximo, de dar todos los detalles, de escribir todo el texto, porque eso ya lo hemos hecho mucho, pero aquí lo voy a hacer en este ejercicio. Entonces, supongamos que A es congruente con B módulo n. Es decir, esto significa que n divide a la diferencia A menos B. Y eso en términos de divisibilidad a su vez significa que A menos B es igual a K por n para algún K. Listo. Entonces, llamemos al máximo común divisor entre A y N, llamémoslo D. Sea D el máximo común divisor entre A y N. Queremos probar que D también es el máximo común divisor entre B y N. Y este ejercicio es interesante también porque nos conduce a repasar un poquitico la noción de máximo común divisor. Entonces, recuerden que el mismo nombre, conceptualmente hablando, el mismo nombre dice que es un máximo común divisor, o sea, que D sea el máximo común divisor entre A y N, significa que D es un divisor común de ambos, o sea, D divide a A y D divide a N. O sea, como D divide a A y D divide a N, si es el máximo común divisor, es un divisor común, o sea, los divide a ambos al mismo tiempo, entonces A es de la forma D por R y N es de la forma D por L
con R y L enteros. Listo, a esta expresión que tengo aquí, a esta de acá, a esta, la voy a llamar 1. La voy a llamar expresión 1. Sustituyendo en 1, entonces sustituyendo A y N en 1, ¿qué se obtiene? Entonces sustituyendo en 1, se obtiene dr en vez de A menos B igual a Kn, pero N es dl. Es decir, despejemos B. Si despejamos B, ¿qué queda? B es igual a, y de una vez factorizando cosas, D por R menos KL. Y así, ¿qué nos dice esa expresión, cierto? Aquí nos dice que B es D por algo, donde este algo que estoy señalando aquí es un número entero, porque R, K y L son enteros. Y así D divide a B. Entonces, de las dos cosas que voy a encerrar, ¿qué concluimos? De estas dos cosas que acabo de encerrar, ¿qué puedo decir? Es divisor común, profe. Es un divisor común. Entonces, sea D' el máximo común divisor entre B y N. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que probar? Que D y D' son el mismo número. Entonces, como D divide a N y D divide a B, por definición de máximo común divisor. Prueba de prima. No. Ah, bueno, pues, pero no es lo que quiero escribir en este momento. Sí, con de prima también los divide. Gracias, Juan Pablo, pero no es lo que quiero escribir en este momento. O sea, como D divide a N, lo tenemos acá, y D divide a B, entonces, ¿qué se sigue de la segunda condición de la definición de máximo común divisor? Que D y D prima son iguales. No. Pero Que D' es menor o igual que D. Okay. Exacto. Que D, que es un divisor común, es menor o igual que el máximo. ¿Sí o no? O sea, D, aquí hasta el momento solamente hemos probado que D es un divisor común entre B y N. Entonces él tiene que ser menor o igual que el que estoy llamando máximo común divisor. ¿Cierto? Y fíjense que el argumento es simétrico. O sea, el argumento que apliqué aquí, que eso era lo que Juan Pablo me quería hacer notar. O sea, por un argumento similar, se prueba que cuando uno dice un argumento similar es que no se va a repetir todo lo mismo. O sea, ¿cuál sería el argumento? Lo voy a decir en palabras. Que era lo que Juan Pablo hace un momento me hizo notar. Como D' divide a B y divide a N, entonces B es D' por algo y N es D' por algo. Entonces lo sustituyo acá y llego a la conclusión de que D' divide a A. Entonces ahora tenemos esto. Ahora tenemos que D' divide a A y D' divide a B.
Entonces es un divisor común entre A y B. Por tanto, si D' es un divisor común entre A y B, entonces por la de nuevo, sí. Me repite lo que A divide a, perdón, que D' divide a, que Eso es lo que estoy, eso se lo voy a repetir en palabras, eso es lo que estoy ocultando aquí en esta frase, por un argumento similar. Entonces, lo voy a escribir y luego lo voy a borrar. D' es un divisor común entre B y N, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues es el máximo, entonces eso significa que D' divide a B y que D' divide a N. Entonces, ¿de aquí qué se sigue? Que B es N' por algo y N es, perdón, esto es D', que B es D' por algo y que N es D' por algo. Entonces, cuando yo sustituyo este B y este N aquí en 1, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que A menos B, o sea, D'N es igual a K por N, que es D'B. Si de aquí se despeja A, entonces, ¿qué se obtiene? D'B que multiplica a N más KB. Y de aquí caigo a esto. ¿Eso lo aclara? Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces me voy a devolver. Voy a borrar todo esto. Por eso dije, estoy dando control Z y no sé. Ya sé qué fue lo que pasó. Por eso dije, ya no devuelve más, ¿por qué? No tiene control Z indefinidamente, bueno. Por eso dije un argumento similar. Por eso dije un argumento similar, ¿cierto? Con un argumento similar se prueba que D' divide a A y como D' divide a B, entonces, ¿qué se tiene? Que D' es un divisor común entre A y B. Y de nuevo, invocando la definición de máximo como un divisor, entonces, ¿qué se tiene? Que D', como es un divisor común, cualquier divisor común es menor o igual que el que se llame máximo común divisor. Fíjense que el máximo común divisor entre A y B, perdón, entre A y N, dije B todo el tiempo, pero es N. O sea, D' divide a A y D', aquí este recuadrito verde, ahí me equivoqué yo. Debería estar es aquí en N. D' divide a A y D' divide a N, entonces él es un divisor común entre A y N, y como el más grande de los divisores comunes entre A y N es este, entonces él es menor o igual que D. Entonces miren que ya terminé la prueba. D es menor o igual que D' y D' es menor o igual que D. En conclusión, D es igual a D', es decir, D, que es el máximo común divisor entre A y N, es igual a D', que es el máximo común divisor entre B y N. Pero hay que pena, me podría repetir lo último, aunque D' al menor igual que D. Sí, listo, mira. Es la definición. O sea, es que es más, yo aquí tengo las diapositivas abiertas. Cuando vimos máximo común divisor, creo que las tenía abiertas porque voy a necesitar un corolario que tenemos por aquí. Mira la definición. ¿Qué es el máximo común divisor? Es un divisor común y con la segunda condición, esta es la que estoy invocando acá, es que cualquier otro divisor común es menor o igual que el máximo. Por eso se llama máximo. Es el más grande de los divisores comunes. Entonces fíjate que tengo que D' divide a A, ¿cierto? Lo tengo acá. Y D'
divide a n. Claro, lo tengo aquí en esta igualdad lo tengo, que D' es el máximo común divisor entre B y n, entonces automáticamente divide a n. O sea que D' es un divisor común entre A y n. Entonces, por la segunda condición de esa definición, D' tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre A y n, que se llama D. Lo habíamos llamado D por allá al comienzo de la prueba. Eso lo aclara. Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces aquí termina la demostración. O sea que eso es una propiedad interesante de la relación de congruencia. Si hay dos elementos que son congruentes módulo n, o sea, si están en la misma clase residual módulo n, entonces ellos no solamente dejan el mismo residuo en la división por n, que eso lo vimos la clase pasada, no solamente, sino que además tienen el mismo máximo común divisor, con el máximo común divisor entre ellos, y n es el mismo. Listo. ¿Quiénes de ustedes habían hecho este ejercicio? Profe, yo ¿Lo habías hecho así o muy diferente? igualito. ¿Lo habíamos hecho en alguna asesoría tal vez o tú lo hiciste sola? No, yo creo que yo lo hice sola. Pues Muy bien. yo creo que estaba con Pablo ese día, pero Muy bien. sí. Lo único Excelente. distinto es que yo no utilicé D', sino C. Por el resto está igual. Está listo, muy bien. ¿Y Gilmar, habías utilizado el mismo argumento? Muy bien, Juan Pablo. Gilmar. Sí, profe, usé el mismo argumento. Pues no, a lo último, en la segunda parte, no razoné también. A ver, se llamó, o sea, del de 1, usted cogió a D', ¿cierto? Yo razoné pues de otra forma, pero llegando a lo mismo, acotando pues y llegando a que son iguales. O sea, pero en últimas la esencia es invocar la definición de máximo común divisor. Sí, también usando la definición del máximo común divisor. Listo, muy bien. Listo, muchachos. Bueno, vamos ahora entonces, yo les dije que hiciéramos uno práctico. Vamos a hacer este ejercicio 6, que nos pone a hacer unos cálculos bien interesantes y en el enunciado del ejercicio hay una ayuda. Solo usando propiedades de congruencias podemos probar, nos piden probar que 53 a la 103 más 103 a la 53 es divisible por 39. O sea que en el lenguaje de las congruencias, ¿qué es lo que se tiene que probar? Hay que probar que 53 a la 103 más 103 a la 53 es congruente con ¿qué? Módulo ¿qué? Si traducimos eso que dice el enunciado, divisible por 39, ¿cómo lo traducimos a la teoría de congruencias? Congruente con 0 módulo 39. Muy bien. Congruente con 0, módulo 39. Entonces, miren la ayuda. La ayuda dice, como 39 es 3 por 13, y 3 y 13 son primos relativos, entonces analice primero qué ocurre módulo 3 y luego qué ocurre módulo 13. Entonces ahí es donde vamos a necesitar este corolario, lo voy a recordar. O sea, realmente viene siendo consecuencia del teorema de Bezout. Este de acá, este corolario. Este lo vamos a necesitar para copiar allá el enunciado. O sea, no necesariamente, si usted le quita esta condición, si uno le llegara a quitar esta condición,
el enunciado no necesariamente es verdad. O sea, si A divide a C y B divide a C, o sea, si hay dos números que dividen a otro, no necesariamente el producto divide a ese otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que es el mismo contraejemplo que se me viene siempre a la mente. 2 divide a 12 y 8 divide a 12. Perdón, y 4. Estaba pensando en el producto ya. Y 4 divide a 12, ¿cierto? Pero 2 por 4, que es 8, ya no divide a 12. O sea, realmente este contraejemplo muestra que esta condición hay que exigirla, que sean primos relativos, ¿cierto? O sea, esta condición no se puede quitar. Listo, entonces, antes salgámonos, hagamos un paréntesis como para que hagamos un ejercicio mental aquí bien interesante. Salgámonos del ejercicio. ¿Ustedes recordarían cómo probar este corolario? ¿Cómo sería la demostración de este corolario? ¿Alguno de ustedes se le viene a la mente, al recuerdo algo? Profe, pero pues empezar a escribir como el supuesto, ¿no? Pues qué significa que A divida C. Listo, si A divide a C, entonces C es igual a por K para algún K. Listo, muy bien. Si B divide a C, entonces C es igual a B por R para algún R. Listo. Y hay otra hipótesis, es que son primos relativos y ya mostré que si esa hipótesis no se cumple, el enunciado no necesariamente es cierto. Entonces, ¿qué puedo decir de aquí? Como consecuencia del teorema de Besud, que 1 se puede escribir como combinación lineal de A y B. AX más BY, que existen X y Y enteros. Listo. Y entonces, vamos a llegar a que el producto A por B divide a C. Luego se multiplicaría hacia ambos lados de la ecuación, ¿no? Exacto. Entonces, multiplicando por C, entonces tengo CAX más CBY. Y hay que hacer las sustituciones apropiadas, ¿cierto? Entonces, aquí en vez de esta A, voy a poner, perdón, en vez de esta C, no voy a poner la que involucra la A, no, sino la que involucra la B. Y aquí en vez de esta C, voy a poner esta otra. Entonces, ¿cómo queda al hacer las sustituciones apropiadas? Entonces queda BR AX. Ahí los colores nos ayudan un poquito. Y aquí queda AK BY. O sea que puedo sacar factor como una B. Porque los enteros son, en la multiplicación de enteros es conmutativa, asociativa. Entonces queda RX más KY. Y ya tengo la tesis. Esto significa que C es AB por algo, o sea que AB divide a C. Pero observen que se necesitó esta hipótesis de que fueran primos relativos. Entonces, volviendo a esa sería la prueba del corolario. Lo quise recordar porque esto se usa mucho. En estos ejercicios de congruencia se usa mucho. Que si yo tengo dos enteros que dividen a un tercero, si yo quiero que el producto divida a ese tercero, tengo que exigir que los enteros sean primos relativos. Si no son primos relativos, no lo puedo asegurar. Entonces, volviendo al ejercicio, hay que probar que 53 a la 103 más 103 a la 53 deja residuo 0 cuando se divide entre 39.
Entonces estamos pensando este 39 como 3 por 3, 3 por 13, perdón. Y como son primos relativos, si yo llego a que la expresión es divisible por 3 y también llego a que la expresión es divisible por 13, entonces es divisible por el producto en virtud de este corolario que estoy recordando aquí. Entonces miremos qué ocurre módulo 3. Entonces veamos. Entonces, veamos qué ocurre módulo 3 primero. Cuando pienso en las cosas, módulo 3. Entonces, el 53 es congruente ¿con qué? Con 2, profe. Módulo 3, exacto. Cuando hago la división, entonces, ¿cuál es el cociente y cuál es el residuo? 53 es 3 por ¿cuánto? 3 por 14, ¿cuánto da? Pues, no más, 3 por 18 da 54, entonces 3 por 17. 17 por 3 da 51 y sobra 1. Esto significa que Sobran 2, 53. profe. Sobran 2, sí, qué pena. Estaba pensando en otra cosa. Esto significa entonces que esto es 3 por 17 más 2, o en el lenguaje de las congruencias, que 3 divide a 53 menos 2, ¿cierto? Que 53 menos 2 es 3 por algo. Entonces, en el lenguaje de las congruencias, esto significa que 53 es congruente con 2 módulo 3. Pero digamos que eso, listo, eso nos sirve, pero yo quiero, como esto lo voy a elevar a un exponente tan grande, imagínense elevar a ambos lados a la 103, 2 a la 103 sigue siendo un número muy grande. Entonces lo que uno busca es que sea congruente o a 1 o a menos 1, y en este caso lo es, ¿cierto? Porque es que 2 a su vez es congruente con menos 1, cuando pienso las cosas módulo 3, ¿cierto? Entonces 53 es congruente con menos 1 módulo 3. De hecho, la diferencia, 53 menos menos 1, es 54, y 54 es 18 por 3, o sea, es múltiplo de 3. Entonces, fíjense que aquí puedo elevar a ambos lados. Entonces, aquí 53 a la 103. Vimos la clase pasada que esto es una de las propiedades de la teoría de la relación de congruencia, que yo puedo elevar al mismo exponente entero positivo a ambos lados y se preserva la congruencia. Entonces esto es menos 1 a la 103 módulo 3. Y elevar menos 1 es muy fácil, ¿cierto? ¿Cuánto da? Es un exponente impar, entonces esto da menos 1. O sea que este número que es muy grande, fui capaz de decir que cuando lo divido entre 3 deja residuo menos 1, o lo que es lo mismo deja residuo 2, pues, si lo quieren pensar así. Menos 1 es congruente con 2 módulo 3, entonces a esta expresión. La voy a llamar 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa con 103? Busquemos, ¿qué fue lo que hicimos acá? Que buscamos un múltiplo de 3 que estuviera cercano a 53. En otras palabras, hicimos la división. Entonces hagamos lo mismo con 103, dividamos entre 3. Estoy pensando en las cosas módulo 3. Entonces el 3 en el 10 está 3 veces, sobra 1, bajo el 3, está 4 veces, 4 por 3, 12 y sobra 1. Esto significa que 103 es 3 por 34, da 102,
más 1. En otras palabras, la diferencia entre 103 y 1 es divisible por 3, es decir, 103 es congruente con 1 módulo 3, y ya puedo elevar. ¿Qué expresión necesito? Necesito elevar a la 53. Entonces elevo a la 53 a ambos lados. O sea que 103 a la 53 es igual a 1, es congruente con 1. 1 elevado a cualquier exponente da 1, módulo 3. Entonces ya averigüé, ya vi qué pasa módulo 3. Fíjense que vimos otra propiedad en la clase pasada que nos dice que cuando yo tengo dos congruencias, yo las puedo sumar término a término. Entonces, sumando sumando 1 y 2, entonces sumo los miembros izquierdos de las congruencias. Y esto es congruente con menos 1 más 1, o sea, con 0. Módulo 3. En términos de divisibilidad, esto significa que 3 divide a esa expresión. A 53 a la 103 más 103 a la 53. Listo. Entonces ya vimos qué ocurre módulo 3. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud sobre este ejercicio, muchachos? ¿Está todo claro? Listo. Veamos ahora qué ocurre, siguiendo pues la ayuda del ejercicio, veamos ahora qué ocurre. Módulo 13. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿cierto? 13 por 4 es 52. Entonces, fíjense que 53 es 13 por 4. 13 por 4 es 52 y sobra 1. O sea que aquí concluyo que 53 es congruente con 1. Módulo 13. Y puedo elevar a ambos lados. Necesito elevar a la 103, o sea, lo mismo que hicimos ahora. 53 elevado a la 103 es 1 a la 103, que sigue siendo 1, módulo 13. Esta expresión la voy a llamar expresión 13. Listo. Ahora miremos con 103. Como yo aquí sabía, pues yo tenía en mi mente que 13 por 4 da 52. Pues busquemos un múltiplo de 13 que sea muy próximo a 103. Entonces hagamos la división. Entonces, ¿cuántas veces está? 7 por 13, ¿cuánto da? 7 por 10, 70. 7 por 3, 21. O sea, 7 veces. Con 8 se pasa. Creo que da 104. Con 8 da 104. 8 por 10, 80. Y 8 por 3, 24. Entonces da hasta 7 veces. Da 91 a 103. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sobra? 12 creo, profe. 12. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es 13 por 7 más 12. Pues es que obtuvimos un residuo muy grande, pero no importa, ya van a ver qué ocurre. Esto significa entonces que 103 es congruente con 12, módulo 13. Pero es que este 12 está muy cerquita de 13.
a una unidad debajo, o sea, realmente esto es congruente con -1. Módulo 13. ¿Es claro eso? Sí, señor. Usted también lo pudo haber razonado así. 103, entonces 7, con 7 sobran 12, entonces con 8 se pasa. Miren, esto es 13 por 8, que es 104, menos 1. ¿Esto qué significa? Que 103 menos 1, o sea, pasando el -1 a restar al otro lado, es un múltiplo de 13, 13 por algo. Eso significa que 13 divide a esa diferencia. Y eso es lo que estoy afirmando acá, ¿cierto? También lo pudo haber hecho así, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa las cosas módulo 13, entonces uno sabe que 12 es lo mismo que -1, módulo 13. Las cosas vuelven a empezar. Se cuenta hasta 12, cuando llega a 13, 0 y otra vez vuelve a empezar o se puede devolver. Listo. Entonces, elevando a ambos lados a lo que necesito elevar. Y saltémonos aquí el paso. -1 elevado a la 53. Como es un exponente impar, es -1. Entonces, módulo 13. Entonces, a esta expresión la voy a llamar 4. Entonces, sumando 3 y 4, sumo los lados izquierdos, entonces 53 a la 103 más 103 a la 53 es congruente con 1 más -1, 0. Módulo 13. O sea que aquí, ¿qué estamos diciendo? Que 13 divide a ese número. Listo. Entonces, aquí es donde vamos a citar el corolario. Habíamos concluido antes que 3 también divide a ese número. Entonces, como 3 divide a ese número, y 13 también, y el máximo común divisor entre 3 y 13 es 1, entonces, por el corolario, entonces ahí es donde vamos a citar el... Vamos a citar este corolario. Y A divide a C y B divide a C y ellos son primos relativos, eso es lo que está ocurriendo acá. 3 divide a este número, 13 divide a este número y ellos son primos relativos. Entonces por el corolario 3 por 13, el producto divide a esa expresión. En otras palabras, este producto es 39. Entonces concluimos que 53 a la 103 más 103 a la 53 es divisible por 39. Y eso era lo que nos pedían en el ejercicio. Entonces miren que hemos utilizado las propiedades básicas de las congruencias para resolver ejercicios que son, a mi modo de ver, bastante interesantes. Pues uno como concluye que ese número tan grande tiene un divisor distinto de uno y de él, o sea, 39 en este caso, 13 y 3 además. Ese número no es primo, es un número grandísimo, no habría otra forma de saberlo sin estas herramientas que proporciona la teoría de la congruencia.
¿Qué preguntas quedan, muchachos, sobre la solución de este ejercicio? ¿Queda todo claro? ¿Hay algún paso que se quiera aclarar? Todo estuvo bien. Listo, muy bien. Bueno. Yo lo había hecho alguna vez en una asesoría, no me acordaba de eso. Sí, profe, eso lo hicimos en una asesoría. Listo. Y lo hice igual. Sí. Ya voy, Juan Fernando. Este es el final del ejercicio, tú que lo estás ahí preguntando. Sí, profe, así mismo lo hicimos. Bueno, listo. No me acordaba. Listo, sí te estoy mostrando donde quieres ver ahí la pantalla, Juan Fernando. Profe, Sí, listo. Sí, ¿será que se puede poner la pizarra un poquito más grande? Pues es que con esa actualización de Meet se ve muy pequeña la letra para mí, pues porque yo soy muy ciega y las gafas no me ayudan. pero no sé cómo. Pues no, simplemente ampliando su pizarra de pronto un poquito y ya no sé, pues porque yo tampoco sé cómo ampliar su pantalla aquí. Pues yo ya fijé la pantalla, pero sigue Porque es viendo que, a relativamente ver, pequeño. yo creo que lo único que puedo hacer es correr este panel izquierdo, porque yo puedo, aquí en vista, pues yo puedo alejar, acercar, pero a la hora de escribir, o sea, eso es lo que va a cambiar es la cuadrícula de fondo, pero a la hora de escribir voy a escribir igual. Si quieres puedo tratar de escribir un poco más grande. Listo, profe, muchas Ahí gracias. está, ahí, listo, Laura, ahí está al 100%. No sé si de pronto algún compañero... Pero la mamita Fue de... para la compañera que cambie el diseño del Meet. O sea, en los tres punticos aparece de cambiar diseño y casi siempre aparece en automático, que lo puede cambiar a que quede en foco o en barra lateral para que no se le muestre a los demás compañeros que están conectados. Listo, intenta eso, Laura, a ver qué tal. Y también aquí en el chat te habían dejado... ¿Me explica otra vez, por favor? En los tres punticos le doy qué. En los tres punticos le das a cambio de diseño Sí. y te debe aparecer en automático, pues es la que siempre trae, ¿no? La cambias a foco y solamente te va a mostrar la pantalla y no te va a mostrar... Ok, muchas gracias. ¿Será que...? Listo, ve, yo no agranda un sabía poquito eso. más la pantalla. Y Y de pues pronto... ya quitarle Sí, la parte de los mensajes y ya se te ve la pantalla más grande. eso. ¿Y será que eso tiene el mismo efecto con lo que estaba diciendo aquí Manuela, que darle doble No clic sé, para poner puede ser. pantalla completa? Pues doble Yo clic creo si es que para colocar la pantalla completa. O sea, solamente te muestra en lo que estamos en MIP y ya. No te muestra, por ejemplo, la barra de tareas ni nada. Uy, sí, es que poniendo la pantalla completa y organizándolo para que muestre a menos personas a la derecha, así es como lo tengo yo de hecho, es como uno Exacto. puede hacer que la pantalla sea más grande. Sí, bueno, hay modo poco que hacer. Y ya uno qué lo bien. organiza dependiendo, pues, si uno está viendo sin pantalla completa, uno lo puede organizar como para que se vean más compañeros y la pantalla al tiempo, pues, como uno quiera. Qué bien. Y aquí también lo que dijeron también le ayudó a María Fernanda, que también estaba como en las mismas. Y eso está muy bien. Sí, eso fue que en la actualización le cambiaron algunas cositas a Meet. No, Laura, yo creo que a todos nosotros esto, pues ya porque digamos que nos hemos habituado después de más de un año de estar en estas y aún así seguimos aprendiendo cosas nuevas, pero esto era impensable antes de marzo del año pasado, pues es que es un asunto, yo ahorita estaba pensando en eso, ¿a ustedes no les parece increíble, muchachos? O sea, cada uno está en lugares diferentes,
yo estoy en un lugar, bueno, ya escampó, estaba lloviendo, otros pueden estar en un lugar donde está haciendo sol, pero estamos o sea, estamos virtualmente en el mismo espacio compartiendo una clase. Eso, a mí eso me parece increíble, uno porque se habitúa a las cosas, que es básicamente lo que decía Jostein Gaarder en el mundo de Sofía cuando empieza a hablar de la capacidad de asombro de los niños y de la filosofía, que es que uno, lo que perdemos cuando crecemos es que perdemos esa capacidad de asombrarnos con las cosas. Y a nosotros ya nos parece muy normal que estemos aquí en clase virtual, no, eso es lo más normal del mundo, claro, porque es el pan de cada día, ¿cierto? Pero pónganse a pensar y es una cosa muy extraña, es una cosa muy, muy extraña. Entonces, ya que hablé de esto, no, ustedes no se imaginan cómo extraño yo el espacio de la universidad, el espacio físico. Salir un momento de la oficina y ir a tomar un tinto y bueno, pero bueno, todos ustedes conocen la universidad, ¿cierto? A mí me da mucha tristeza en estos días que yo le estaba diciendo algo a mis estudiantes de álgebra lineal de ingeniería. Yo no me acuerdo de qué les estaba hablando, eso fue hace días, y yo les dije, bueno, cuando uno en la universidad va por tal parte, que nos encuentra tal cosa. Y un estudiante me dijo, profe, acuérdese que nosotros no conocemos la universidad. Yo sentí una tristeza profunda, pues imagínense, o sea, ustedes, listo, ustedes ya estuvieron han tenido espacios en el campus de la universidad. Hay estudiantes que ya van en su segundo semestre y no conocen la universidad. O sea, yo no veo la hora de regresar. Pero bueno, muchachos, esperemos que un día de estos nos podamos encontrar allá en la universidad, que los pueda conocer a ustedes. Pues yo conozco a algunos de ustedes, pero no a todos, que los podamos ver frente a frente. Pero bueno. No hay esperanzas, eso no se sabe, eso se pregunta y se pregunta y se pregunta, y todo el mundo pregunta, pues incluso nosotros los profesores en las reuniones, siempre surge la pregunta, y bueno, y las directivas que han dicho, la administración ha dicho algo, vamos a ir retornando, ¿qué va a pasar? Y lo máximo que nos han dicho es que puede ser que en agosto quiten un poco las restricciones para dejar ir libremente a los profesores que estén vacunados. Pero a los profesores, o sea, de estudiantes no se ha dicho nada y del resto del personal no se ha dicho nada. Entonces yo creo que falta para eso. Pero yo recuerdo, muchachos, cuando comenzó todo esto, un estudiante, yo en ese momento estaba dando álgebra lineal aquí en la facultad, y un estudiante me dijo, profe, yo creo que nos vamos hasta agosto del otro año, con la universidad cerrada. Y entonces yo le dije, no, este sí es exagerado, eso es demasiado tiempo, y miren cómo va la cosa. Miren cómo va la cosa. Entonces, no sé, esperemos que sea muy pronto, muchachos. Sí, lo que dices es cierto, Juan Pablo, porque para los que dependen de laboratorios y de esas cosas, ya se han logrado cosas, pues se han hecho, incluso ustedes escucharon en la asamblea multiestamentaria, el director del Instituto de Química habló sobre eso y mostró lo que han hecho con algunos laboratorios. Pero a mí no me gustaría ir a la universidad en estas condiciones. O sea, yo no quisiera ir a la universidad y no tener donde comprar un café, no poder entrar a la biblioteca a consultar un libro, no poderme sentar por la parte de deportes a relajarme un rato, no tener como ese contacto con la gente. A mí me parecería muy triste encontrar la universidad así. Sí. Sí. Eso, es como la universidad como sin esencia, ¿cierto? Pero bueno,
sea, cerremos para que no nos pongamos más tristes, cerremos el paréntesis y continuemos acá con el repaso. Entonces yo aquí voy a tocar unas cositas teóricas a recordar de la representación de un número entero en base cualquiera, en particular en la base 10 y en la base 2, lo que nos conduce a los criterios que conocemos de divisibilidad y a algunos ejercicios interesantes, algunos resultados interesantes. Entonces, esta parte la voy a pasar rápida, pues aquí está toda la demostración, o sea, esta sería toda la demostración. Estas diapositivas yo los invito a que las vuelvan a mirar, llenen los detalles que estén faltando, llenen los argumentos que haya que llenar, como porque, por ejemplo, yo aquí, esto que pongo entre paréntesis es un argumento que se tiene que llenar y lo hicimos cuando lo vimos en clase. Traten de ustedes de volverlo a pensar. Digamos que el teorema importante aquí es este. O sea, toda esta es la construcción de la demostración de este teorema. Que aparece acá. Este teorema dice que para cualquier entero mayor que 1 y cualquier entero positivo, este entero positivo n se puede escribir como un polinomio en B, donde los coeficientes del polinomio, o sea, miren que son potencias de B, este B lo vamos a llamar base, donde esos coeficientes siempre están entre 0, incluyéndolo, y B sin incluirlo, o sea, siempre toman valores entre 0 y B menos 1. Entonces, esta expresión que hay aquí es lo que se llama la representación de un entero n en base B. El teorema dice que esa representación es única. Entonces uno empieza a tomar casos particulares. ¿Qué pasa cuando B es 2? O sea que este teorema nos está diciendo que todo entero, cualquier entero positivo, se puede escribir en términos de potencias de 2, o sea, como un polinomio en la base 2, donde en el caso particular de la base 2, los coeficientes están entre ¿qué? Entre 0 y 1. O sea, solo hay dos posibilidades, ceros y unos. Ese es el sistema de numeración binario. El otro caso interesante, y es el con el que estamos acostumbrados a trabajar en nuestra cotidianidad, es cuando la base es 10. Ya que este teorema, en ese caso particular, estaría diciendo que cualquier entero positivo n se puede escribir como un polinomio en potencias de 10. Y estos coeficientes estarán entre 0 y 9, que son los que llamamos números dígitos. Esos son los que se llaman dígitos, ¿cierto? Aquí eso lo hago en esta... bueno, antes de mencionar la base particular, es que la característica importante del teorema anterior es que cualquier entero positivo n queda completamente determinado por el arreglo ordenado de los coeficientes, donde estos signos de suma y las potencias de B son irrelevantes. Entonces así, si en vez de escribir todo este polinomio, si uno omite los signos de suma y las potencias de B, porque es que uno ya sabe que el coeficiente A sub m acompaña a B a la m, uno ya sabe que A sub m menos 1 acompaña a B a la m menos 1 y así, entonces uno simplemente pone el arreglo ordenado de esos números y pone entre paréntesis, por fuera del paréntesis, un subíndice B para indicar la base, y esto es lo que se llama la representación de un número en base B. Entonces, los casos particulares es que si la base es 2, se tiene el sistema binario. Si la base es 10, se tiene el sistema decimal. ¿Cierto? Que los coeficientes son llamados dígitos. Si en informática, pues en computación es importante la base 8, pues es importante el sistema octal de numeración. Y también es importante la base 16. El problema es que aquí los coeficientes toman valores entre 0 y 15, ¿cierto?
toman valores entre 0 y 15, pero entonces en este caso es necesario inventar símbolos para los dígitos entre 0 y 9, no hay problema, pues son los números dígitos que uno pone, pero uno no puede poner ahí un coeficiente como 10, porque si uno va a utilizar esta notación de acá, entonces el 10 sería confuso, porque el 10 es que el 10 o es un 1 y un 0. O sea, miren que ahí se pierde la interpretación. Entonces, en el sistema hexadecimal, en base 16, hay que inventar símbolos para este. Entonces se le pone en letras A mayúscula, B, creo que hasta la F, no recuerdo. Listo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, si este número escrito en base 10 es un polinomio en potencias de 10, ¿cierto? Entonces, fíjense que su representación en base 10 coincide con el mismo, que esa es la característica a la que estamos acostumbrados en el sistema decimal. Cuando represento un número en base 2, entonces lo tengo que escribir como un polinomio en potencias de 2, y si ya lo encontré, ese es el único, porque eso lo garantiza el teorema anterior. El teorema anterior garantiza que esa representación es única. Entonces uno simplemente pone el arreglo de los coeficientes, y así, bueno. Ustedes pueden estudiar con más detalle estos ejemplos. Entonces, de esta parte solamente quería resaltar este algoritmo de exponenciación binaria o exponenciación modular. Voy a explicarlo antes de leer incluso en qué consiste. Voy a explicarlo con un ejemplo para que lo recordemos, simplemente para que lo tengamos presente. Yo sé que este ejemplo lo resolvimos en su momento. Vamos a volverlo a resolver. Entonces vamos a calcular, cuando a uno le dicen calcular 5 a la 110 módulo 131, lo que a uno le están pidiendo es que averigüe, este número es muy grande, este número es grandísimo. Lo que a uno le están pidiendo es que averigüe el residuo al dividirse entre 131, o sea, esto es congruente con qué residuo R módulo 131, donde R debe ser algún número, según el algoritmo de la división, entre mayor o igual que 0 y menor estricto que 131, si uno está pensando en el residuo dado por el algoritmo de la división, que eso es justamente lo que significa esta notación. Pero si uno pone cualquier otro que sea congruente con él, sirve, pero lo usual es poner el residuo dado por el algoritmo de la división, ¿cierto? O sea, como comentario pues sobre la notación, que esto lo mencioné en la clase pasada, decir 5 a la 110 módulo 131 igual a R equivale a decir lo que tengo arriba, 5 a la 110 es congruente con R módulo 131. Algunos autores ponen esto entre paréntesis, otros no, pues nosotros lo hemos venido poniendo. O sea, la idea es entonces averiguar el residuo. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo de exponenciación binaria o de exponenciación modular? Incluso en el libro de Rosen lo llaman fast modular, creo que exponentiation. Creo que lo llaman así. Porque es rápido, o sea, a pesar de que vamos a tener que hacer un montón de cálculos, de otra manera sería imposible. Entonces, ¿en qué consiste? Lo primero que hay que hacer es escribir este número en base 2. Entonces, fíjense que si yo el 110 lo expreso en base 2, entonces esto es, yo sé que 2 a la... Entonces, recordemos que necesitamos un polinomio en potencias de 2. Entonces, uno lo podemos hacer por tanteo o lo podemos hacer haciendo divisiones
sucesivas por 2. Hagámoslo de las dos maneras para que recordemos eso. Entonces yo sé que 2 a la 7 es 128. Se pasa. Entonces realmente vamos a comenzar con 2 a la 6. 2 a la 6 es 64, ¿cierto? Tenemos 64. Más. El que sigue con menor exponente es 2 a la 5. Si yo le sumo 2 a la 5, todavía no me paso porque 2 a la 5 es 32. ¿Cuánto va? 96. Listo. ¿Qué pasa si yo le sumo 2 a la 4? Es 16. Ya se pasa, ¿cierto? Si a 96 le sumo 10, llego a 106. Y si le sumo otros 6, o sea, si le sumo 16, llego a 112, ya se pasó, o sea que no le puedo sumar 2 a la 4. Que le sumo 2 a la 3. ¿Cuánto va? ¿Cuánto llevo ahí? ¿Sí me oyen? ¿Cuánto va ahí, muchachos? $104. Listo, muy bien. O sea que todavía no he llegado a 110. El que sigue con menor exponente. 2 a la 2. Y van 108. Entonces ya simplemente le sumo 2 y llego a 110. Entonces esto es 2 a la 1 y ya terminé. O sea que recuerden que en los coeficientes están entre 0 y b menos 1, donde b es la base. Aquí la base es 2, o sea que son ceros y unos. O sea que, ¿cuál sería el polinomio en base 2? El polinomio en base 2 sería 1 por 2 a la 6 más 1 por 2 a la 5. 2 a la 4 no aparece, entonces tiene coeficiente 0. 0 por 2 a la 4 más 1 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más, y 2 a la 0 no aparece. 0 por 2 a la 0. Esto quiere decir que este 110 expresado en base 2 es igual, y recuerden que son irrelevantes los símbolos de suma y las potencias de 2, o sea que es 1, 1, 0. Estoy quedándome con los coeficientes. 1, 1, 1, 0 en base 2. Listo. Otra manera de hacerlo, todavía estamos todavía apenas expresando el exponente en base 2. Otra manera de hacerlo es haciendo divisiones sucesivas. Entonces cojo el 110 y lo divido entre 2. Entonces la mitad es 55. Y sobran 0. Ahora, ese nuevo cociente, vuelvo y lo parto entre 2. Pues porque entre 2, porque esa es la base en la que quiero representar. Entonces la mitad es 27 y sobra 1. Ese nuevo cociente, vuelvo y lo divido entre 2. La mitad es 13, 13 por 2, 26, sobra 1. O sea, cuando yo divido entre 2, los posibles residuos son 0 y 1. Vuelvo y divido. ¿Y cuando paro? Hasta que ya no pueda dividir más. La mitad es 6, 6 por 2, 12, sobra 1. Cuando vuelvo y divido, 3, sobra 0. Vuelvo y divido, 1, sobra 1. Y ya aquí no puedo dividir más. Miren que aquí ya no puedo partir entre 2. ¿Cierto? Entonces, por eso es interesante, muchachos, que ustedes con todo detalle vuelvan y lean toda esta construcción que aparece acá. Y ahí se van a dar cuenta por qué. O sea, miren que lo primero que uno hace es dividir. Si se cumple que ya los coeficientes cumplen la condición de estar entre 0 y b, ya esa es la representación. Si no, uno divide nuevamente entre b y así. O sea, este es el algoritmo. Uno divide de nuevo entre b, o sea, divide entre 2 hasta que ya el cociente sea más pequeño que b.
En este caso el último cociente fue 1 y 1 ya es más pequeño que b. Entonces uno se da cuenta cuando uno se estudia con todo detalle esto, que el primer numerito que aparece acá, bueno, aquí ya se está demostrando la unicidad. El primer numerito que aparece acá es el último cociente que uno obtuvo, que ya es menor que b. Ya está entre 0 y b sin tocar el b. Entonces uno esto lo lee en este sentido. Entonces cuando lo leo en ese sentido, que obtengo 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y fíjense que obtuvimos lo mismo, o sea que 110 es este número en base 2. Listo, ahora, ¿de qué sirve esto para el problema que estamos resolviendo acá? Porque queremos elevar 5 a la 110. Entonces voy a copiar y voy a pegar esto aquí más abajito para no estar subiendo la pantalla. Entonces, como yo necesito elevar 5, entonces esa es la representación como potencias de 2. Entonces, como yo necesito elevar 5 a la 110, entonces elevo 5 a ese polinomio en base 2. 2 a la 6 más 2 a la 5 más 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1. Entonces, por propiedades de la potenciación, esto es 5 a la 2 a la 6 multiplicado por 5 a la 2 a la 5 multiplicado por 5 a la 2 a la 3 multiplicado por 5 a la 2 a la 2 multiplicado por 5 a la 2 a la 1. O sea que, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que calcular? Calculemos cinco a la 2 a la j, con j variando, entre 0 y 6, porque el máximo que aparece es 6 y el más pequeño que aparece es 0. Ustedes dirán, no, profe, vea que el más pequeño es 1, pero hay que empezar con 0, o sea, porque miren que uno comienza con 0, enseguida lo vemos en el algoritmo. Y hay otra cosa que se observa acá. Fíjense que para calcular 5 a la 2 a la j, yo esto lo puedo ver como 5 a la 2 a la j menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Por propiedades de los exponentes. Se multiplican los exponentes y 2 a la j menos 1 por 2, 2 a la j menos 1 multiplicado por 2 es 2 a la j. O sea que esto nos dice que cada uno se obtiene como el cuadrado del anterior. Cada uno se obtiene como el cuadrado del anterior. Entonces fíjense que eso es lo que dice el algoritmo de exponenciación binaria. Dice, el algoritmo de exponenciación binaria o exponenciación modular se puede describir como sigue. Para calcular, digamos aquí nosotros queremos calcular 5 a la 110, o sea, sea la n módulo 131. Primero expresamos el exponente n mayúscula en notación binaria. Luego hallamos los residuos positivos más pequeños. Recuerden que el residuo positivo más pequeño es el residuo dado por el algoritmo de la división de 5, 5 al cuadrado, 5 a la 4, hasta llegar a 5 a la 2 a la m, donde este m coincide con la longitud de esta cadena. Fíjense que esta cadena es de longitud 7, ¿cierto? Bueno, es de longitud 7, pero se comienza desde 0. Por eso es que el j va hasta 6. Elevando al cuadrado de manera sucesiva. Eso fue lo que acabé de explicar acá. Cada uno se obtiene como el cuadrado del anterior.
y reduciendo módulo 131, módulo n en cada paso. Finalmente se multiplican estos residuos de esas potencias, c a la 2 a la j, aquí 5 a la 2 a la j, para aquellos j para los cuales haya un 1 en la representación binaria. Entonces, miren, nosotros vamos a hacer, nos va a interesar los j en los cuales haya un 1 acá. ¿Cierto? Entonces nos va a interesar, cuyo coeficiente sea 1, nos va a interesar j igual a 6, j igual a 5, j igual a 4 no nos interesa. J igual a 0 no nos interesa. Sin embargo, uno arranca desde 0 para elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada uno se obtiene como el cuadrado del anterior, reduciendo módulo de n después de cada multiplicación. Entonces yo aquí me voy a apoyar un poquitico en Wolfram para hacer rápido los cálculos, pero uno los podría hacer manualmente. Lo que pasa es que sería muy tedioso porque hay que hacer divisiones y cosas de ese estilo. Entonces miren, comencemos con j igual a 0. Entonces fíjense que aquí sería 2 a la 0, que es 1, o sea 5. Entonces uno comienza con esto. 5 es congruente con ¿qué módulo 131? Con el mismo. O sea que aquí tengo 5 a la 2 a la 0. Listo. Luego elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos lados. Es 25. 25 es congruente con ¿qué módulo 131? Con 25. ¿Cierto? 25 es congruente con el mismo módulo 131. O sea, observen ustedes que aquí tenemos, aquí obtenemos 5 a la 2 a la 1. O sea, ya tengo este. Vuelvo y elevo al cuadrado. Entonces esto va a ser congruente con 25 al cuadrado, módulo 131, y vamos a reducirlo. Este ya sí se puede reducir, módulo 131, que eso es lo que dice el algoritmo. El algoritmo dice elevando al cuadrado de manera sucesiva y reduciendo módulo n en cada paso. Antes de reducir módulo n, observen que aquí tenemos, o sea, observemos que aquí en este 5 a la 2 a la 2, tenemos 5 a la 2 a la 2, coincidencialmente, ¿cierto? Ya tenemos este. O en otras palabras, 5 a la 4, pues. 5 a la 4. Listo, ahora reduzcámoslo. Resulta que 25 al cuadrado es 625. Entonces yo me puedo preguntar a qué es igual, a qué es con qué es congruente 625 módulo 131. Entonces, para eso hay que hacer la división. ¿Cierto? Entonces, en la división, entonces yo no me voy a poner a hacer divisiones acá. Ahí es donde me voy a apoyar en Wolfram. Pero quiero resaltar el hecho de que esto se puede hacer manualmente. Voy a poner aquí el Wolfram. Entonces, ¿cómo es que uno saca el cociente y el residuo? O sea, yo voy a dividir 625, yo no sé si al ponerlo entre 131, Wolfram me da el cociente y el residuo. Sí, mírenlo acá. Aquí tenemos que el cociente es 4 y que el residuo es ¿qué? 101. O sea que 25 al cuadrado es congruente con 101, módulo 131. Entonces miren que es más cómodo después volver a elevar al cuadrado 101 que elevar al cuadrado 625. Pues sigue siendo grande, pero nos da más pequeño. Otra forma de hacerlo en Wolfram pues es haciendo pues lo que se quiere hacer, o sea, 625 mod 131. Y Wolfram le dice, de una vez le saca
el cociente y el residuo. Listo, entonces aquí tenemos que 5 a la 2 es congruente con 101 módulo 131. Vuelvo y elevo al cuadrado. O sea que aquí, ¿qué voy a obtener? 5 a la 2 elevado al cuadrado es 5 a la 2 por 2, o sea, 5 a la 2 que era lo que yo quise resaltar, que eso es lo que yo quise resaltar en esta expresión, y aquí entonces ya vamos a tener este módulo 131. ¿Y por qué sé que puedo reducir en cada paso? Por las propiedades que recordamos la clase pasada de las congruencias, que si yo tengo dos congruencias, ellas se pueden multiplicar término a término. Entonces, este 101 al cuadrado es ¿qué? 101 al cuadrado es igual, entonces ahí me voy a apoyar en Wolfram. Quiero resaltar el hecho de que se puede hacer manual. 101 elevado al cuadrado, entonces es 10.201. ¿Y esto es congruente con qué? Módulo 131. Entonces se lo puedo preguntar a Wolfram. Repito, se puede hacer manual. Yo lo estoy haciendo así para mostrar, para ahorrar tiempo, pero esto se podría hacer manual. Entonces es congruente con 114. Listo. Pero usted puede hacer la división. De hecho, yo aquí en la hoja que tengo las hice todas. Hice todas las divisiones. Se vuelve un proceso largo, o sea que aquí estoy diciendo que esto nos da 5 a la 2 es congruente con 114 módulo 131. Volvemos a elevar al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, ¿qué voy a obtener? 5 a la 2 ¿cierto? Porque si yo, esta es la última vez que lo muestro. 5 a la 2 elevado al cuadrado es 5 a la 2 por 2, porque se multiplican los exponentes. Y 2 por 2 es 2 entonces ya aquí vamos a obtener. Este no lo vamos a necesitar. No lo vamos a necesitar porque necesitamos pero como este es, después tenemos que volverlo a elevar al cuadrado, entonces es mejor reducirlo. Entonces esto es congruente con 114 elevado al cuadrado módulo 131 y 114 al cuadrado es igual a 12.996 y de una vez voy a hacer, lo voy a preguntar a Wolfram, eso es congruente con qué módulo 131. $12.996 mod 131. Uno hace la división y uno se da cuenta que el residuo es 27. Se puede hacer la división. Listo, entonces esto es entonces aquí tengo que 5 a la 16 es congruente con 27 módulo 131. Volvemos a elevar al cuadrado. Entonces obtengo 5 a la 2 congruente con 27 al cuadrado módulo 131. 27 al cuadrado, esto es
729, y esto es congruente con 729 módulo 131, esto es congruente con 74. Entonces, esto 5 a la 2 a la 5 es congruente con 74. Módulo 131. Y ya elevamos una vez más al cuadrado porque hay que llegar hasta 5 a la 2 a la 6. Es la potencia de 2 más grande que aparecía en la representación binaria del exponente. 5 a la 2 a la 6, congruente con 74 al cuadrado, módulo 131. 74 al cuadrado es igual a, yo lo tengo por acá, 5476. Vamos a ver. 74 al cuadrado, 5476. Entonces preguntémosle a Wolfram ese 5476. ¿Congruente con qué? Con 105. Entonces 5 a la 2 a la 6, congruente con 105, módulo 131. O sea que yo quiero hacer este cálculo de acá, módulo 131, ¿cierto? Entonces yo ya sé cada uno de esos factores a qué es igual módulo 131. Porque se desconfigura. Entonces me voy a copiar solamente este pedacito. Yo sé que al otro lado tengo a 5 a la 110 es eso. Entonces, aquí es donde vienen las propiedades de las congruencias. Yo sé que este es 5 a la 2 a la 6 es congruente con 105. Por 5 a la 2 a la 5 es congruente, dijimos que con 74. 5 a la 2 a la 3 es congruente con 114. 5 a la 2, ¿cuál sigue? 5 a la 2 a la 2 es congruente con 101. Y 5 a la 2 a la 1 es 25. O sea que logré reducirlo a un número mucho más pequeño, módulo 131. Entonces, observen que, bueno, ahí hay un número bastante grande. Entonces, hay varias maneras de proceder. Usted puede, si quiere, yo los invito a que ustedes jueguen con estas cosas y miren a qué llegan. Entonces, los pueden asociar de a dos. Por ejemplo, multiplicar estos dos y reducir. Ya todos esos numeritos, todos esos factores aparecen, ya están reducidos, módulo 131. O sea, ya son los residuos positivos más pequeños en la división por 131. Entonces ustedes los pueden asociar de a dos. Multiplicar este por este y reducir módulo 131. Multiplicar este por este y reducir módulo 131. Luego multiplicarlos entre sí y reducir módulo 131. Y luego multiplicarlos con 25 y reducir módulo 131. O, si usted quiere, pues aquí yo podría poner un igual, pero voy a poner congruente, o sea, si dos números son iguales, son congruentes por la propiedad reflexiva. Voy a poner todo el producto. Voy a poner todo el producto, pues aprovechando esta herramienta computacional de acá. Entonces, 105 por 74. Por ejemplo, miren que esos primeritos dos da 7770. Lo pude haber reducido a módulo 131, pero voy a hacer toda la multiplicación. 114 por 101 por 25. Entonces, miren que da un número muy grande. Ese número es 2.236 millones.
594.500. Ese es... Listo. Y yo le puedo preguntar a Wolfram. O tomar ese número. Ese número y le puedo decir que lo reduzca a módulo 131. Esto es congruente con 60. Listo. Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que esto es una pendejada, eso es bobada, porque con Wolfram no hubiéramos podido hacer desde el principio 5 elevado a la 110 módulo 131. Y sí, da 60. Pero es que miren que Wolfram es una herramienta muy poderosa. Pero si digamos que nosotros no la tuviéramos una calculadora de las convencionales, entonces los cálculos se pueden hacer como los acabamos de hacer en el tablero. O sea, lo que quería ilustrar con este ejemplo justamente era este algoritmo que está aquí descrito. No sé si haya alguna pregunta sobre este algoritmo. De hecho, logramos hacer esta exponenciación de manera rápida. O sea, pareció muy largo, pero eso es rápido. Es que este número es muy grande. Miren el tamaño de ese número. Pues ni siquiera cabe acá. El Wolfram pone puntos suspensivos. ¿Se dan cuenta? O sea, es un número grandísimo. ¿Está claro ese algoritmo? Listo. Después de eso, vamos a repasar un poquitico de los criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a recordar algunas cosas interesantes pues, de estos criterios de divisibilidad para pasar a hacer algunos ejercicios. Entonces, tenemos un teorema, lo voy a recordar sin demostración, es este. Si nosotros tenemos un polinomio con coeficientes enteros, cuando yo evalúo en el polinomio, se preserva la congruencia. Es decir, si A es congruente con B, módulo n, el polinomio evaluado en A es congruente con el polinomio evaluado en B, módulo n. Y realmente en la demostración de este teorema, para que ustedes la repasen, uno se da cuenta que esto es consecuencia de las propiedades que recordamos la clase pasada. Si yo tengo una congruencia, yo puedo elevar a ambos lados al mismo exponente entero positivo, puedo multiplicar a ambos lados por la misma cantidad, puedo sumar congruencias término a término y se llega a este resultado. Listo, esta definición pues no nos interesa en este momento. Entonces vienen los criterios de divisibilidad. Vienen los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Entonces, la base de estos criterios realmente, pues, o para muchos de ellos, la demostración está basada en este teorema. Por ejemplo, yo aquí no lo tengo enunciado, sí. Listo, voy a demostrar este de acá, para que recordemos cómo es que se hace la demostración del criterio de divisibilidad por 9. Que es completamente análoga, la demostración es completamente análoga a la del criterio de divisibilidad por 3. En el criterio de divisibilidad por 3 se tiene que un número es divisible por 3, sí, solamente sí. Bueno, tienen que estar expresados en base 10. Eso es importante aclararlo. Entonces, un número es divisible entre 3. Sí, solo sí, la suma de sus dígitos
en su representación decimal es divisible por 3. Y lo mismo para 9. Un número es divisible entre 9 si y solo si la suma de sus dígitos en su representación decimal es divisible entre 9. En otras palabras, se tiene este teorema. Tenemos n escrito en base 10 de esta manera, donde recuerden que los coeficientes están entre 0 y 10, incluyendo el 0 y sin incluir el 10, y S, fíjense que S es ¿qué? La suma de sus dígitos. Entonces miren, para que recordemos cómo sería la demostración. La demostración sería así. Consideremos el siguiente polinomio. Consideremos el polinomio cuyos coeficientes son los dígitos estos del número en cuestión. Le voy a llamar P de X. Entonces el polinomio sería A sub M, X a la M, más A sub M menos 1, X a la M menos 1, más A sub 1, X a la 1, más A sub 0. Entonces, claramente este es un polinomio con coeficientes enteros, ¿cierto? Porque por la condición del teorema, los A sub k son enteros. De hecho, son dígitos, son números dígitos, son números que están entre 0 y 9. Entonces, claramente, ¿qué se tiene acá? Cuando yo evalúo el polinomio en 10, ¿qué se obtiene? N. Se obtiene al cambiar, muy bien, al cambiar aquí la X por 10 se obtiene A sub M 10 a la M más A sub M menos 1 10 a la M menos 1, es decir, se obtiene N. ¿Y cuánto da este polinomio evaluado en 1? Si lo evalúo en 1, ¿qué da? AM más AM S. menos 1. Ajá, AM Y si más es lo que dice el compañero. lo que dijo el compañero, exacto. Da la suma S, S que es la suma de los dígitos. Miren que esa es la suma de los dígitos del número en su representación decimal. Listo. Eso está claro, ¿cierto? Ahora, como 10 es congruente con 1, módulo 9, esta congruencia está clara, ¿cierto? La diferencia es divisible entre 9. Entonces, P de 10 es congruente con P de 1, módulo 9, por el teorema anterior. ¿Cuál es el teorema anterior? El teorema anterior es justamente este, que enuncié sin demostración, pues que sería interesante que ustedes recordaran cómo es que se demuestra, pero repito, la base de la demostración está en las propiedades de que recordamos la clase pasada. O sea que si dos números son congruentes y P es un polinomio con coeficientes enteros, entonces cuando evalúo el polinomio en esos números se preserva la congruencia. Eso es lo que estoy haciendo acá. Es decir, que tenemos, esto es N, congruente con S, módulo 9. Voy a poner en palabras lo que significa esta congruencia, pues abriendo como una notica aquí al margen de la página. Todo número, todo entero positivo, pues, es congruente con la suma de sus dígitos.
módulo 9. Eso lo vamos a necesitar para un ejercicio más adelante. Eso es lo que acabamos de probar, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que esos dos números sean congruentes módulo 9. Quiere decir que dejan el mismo residuo en la división por 9. O sea, si 9 divide a n, entonces es porque ¿qué? Es porque n es congruente con 0. ¿Cómo que dijiste, Juan Pablo? No, sí, eso es lo que dice que eso es congruente con 0. Eso. Entonces, por transitividad, o sea, si 9 divide a n, entonces n es congruente con 0 módulo 9. Pero como n es congruente con ese módulo 9, entonces por transitividad, s es congruente con 0 módulo 9. Y si S es congruente con 0 módulo 9, entonces es porque 9 divide a S. Y estas implicaciones son reversibles. Si 9 divide a S, entonces S es congruente con 0 módulo 9. Y si S es congruente con 0 módulo 9, como S es congruente con N módulo 9, entonces por transitividad se tiene que N es congruente con 0 módulo 9. Y si eso ocurre es porque 9 divide a N. O sea, hemos hecho la demostración. Un número es divisible por 9, sí, solo sí, la suma de sus dígitos es divisible por 9. Pero miren que lo hubiéramos podido argumentar en palabras desde aquí. Si ellos son congruentes, es porque dejan el mismo residuo en la división por 9. O sea que si uno de ellos deja residuo 0, el otro también. O sea, ellos dos, o ambos son divisibles por 9, o ninguno de los dos es divisible por 9. Entonces ese es el criterio de divisibilidad por 9. Y más adelante, pero eso ya vendrá, o sea, ya será el martes. Vamos a utilizar esto para resolver un ejercicio bien interesante. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué dudas hay hasta ahí? No, pero todo muy claro. Listo. Yo los invito a que repasen esta parte de criterios de divisibilidad. Muchos de esos se demuestran de manera análoga. Este del 4 tiene un cierto interés porque en la representación decimal uno se queda con los dos últimos dígitos. El del 7 tiene cierto interés y el del 13, si quieren, lo demostramos. Bueno, hagámoslo ya y con eso termino la clase. Hagamos el del 13. Como se demuestra este criterio de divisibilidad por 13, de manera parecida se demuestra el criterio de divisibilidad por 7. De hecho, estamos haciendo entonces, de este taller estaríamos haciendo el ejercicio 16. Demuestra el criterio de divisibilidad por 13. Entonces dice el criterio: un entero positivo es divisible por 13 si y solo si la suma del número sin la cifra de las unidades y 4 veces la cifra de las unidades es divisible por 13. Más precisamente, sea n un entero positivo tal que se puede escribir como 10d más r, con r entre 0 y 10, sin incluir el 10. Entonces 13 divide a n, si y solo si 13 divide a d más 4r. O sea, antes de hacer la demostración, yo quiero que comprendamos bien quién es este d. Resulta que tenemos que todo número tiene su representación decimal. Un polinomio en potencias de 10, ¿cierto? Entonces aquí viene a sub m menos 1, 10 a la m menos 1 más a sub 1 por 10 más a sub 0. ¿Qué pasa si en esta representación decimal sacamos factor común 10? ¿Qué queda? A sub m, 10 a la m menos 1, más a sub m menos 1, 10
a la m menos 2 más, y solamente puedo sacar factor común 10 hasta a sub 1, y quedó sobrando por acá a sub 0. Entonces este es el que en el enunciado del teorema se llama D, y este es el que en el enunciado del teorema se llama R. O sea, fíjense ustedes que cualquier entero positivo se puede escribir de la forma es D más R, aunque eso ya lo sabíamos desde el algoritmo de la división. O sea, lo que dice esta expresión es que todo entero positivo es congruente con la cifra de sus unidades módulo 10. Eso es lo que dice, por ejemplo, 67. 67 es congruente con 7 módulo 10. Claro, porque es 6 por 10 más 7. O sea, eso lo sabían ustedes desde hace mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es que ¿quién es este número D? Fíjense que este número D es el número que resulta de suprimir en el número original la cifra de las unidades. Este número D, más precisamente, es la cantidad de decenas contenidas en el número. Por ejemplo, si usted piensa, por ejemplo, no sé, en 562. Entonces fíjense que este número se puede escribir como 10 por 50 más 2. Y este sería el D. O sea, con esto estamos diciendo que ese número contiene 50 decenas. 50 decenas y 2 unidades. Eso es, perdón, yo aquí estoy... Los 60. Sí, estoy desconcentrado. Esto lo puedo escribir, o sea, pues por saltarme los pasos. Esto es 560 más 2, ¿cierto? Y esto lo puedo escribir como 10 por 56 más 2. Ahí sí, este sería el D. Este número tiene 56 decenas y 2 unidades. Y fíjense que el número D es el que resulta de quitar, de suprimir en el número original la cifra de las unidades. O sea, lo estoy diciendo para que lo entendamos bien, para que seamos prácticos a la hora de utilizar el criterio. Ahora, ¿cómo es la demostración? La demostración es muy sencilla. La demostración la tengo por acá, la había escrito. Voy a bosquejarla simplemente. Hay que probar este sí, solo sí. Entonces vamos primero en esta implicación. En esta implicación hay que probar que si 13 divide al número, entonces 13 divide al número de decenas más 4 veces la cifra de las unidades. Entonces, supongamos que 13 divide al número. ¿Esto qué implica? Esto implica que n congruente con 0 módulo 13. ¿Pero quién es n? En el enunciado del teorema. 10D más R, ¿cierto? Eso está en la hipótesis del teorema. Sea n un entero positivo que se puede escribir como 10 por el número de decenas más la cifra de las unidades. Listo. Puedo multiplicar a ambos lados por 4. Voy a multiplicar a ambos lados por 4. Entonces, eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque puedo multiplicar a ambos lados de una congruencia por una misma cantidad. Eso es por las propiedades que recordamos en la clase anterior, por una de esas propiedades. Entonces, al multiplicar por 4, entonces queda 40D más 4R, congruente con 4 por 0 sigue siendo 4, sigue siendo 0, perdón, módulo 13. Pero 40 es congruente con menos 1, con 1, perdón, módulo 13, porque 13 por 3 da 39.
Entonces, si tenemos eso en cuenta, entonces en vez de 40 puedo sustituirlo por 1. 1D más 4R congruente con 0 módulo 3. Entonces aquí hay varias cositas. Primero, profe, ¿usted por qué se le ocurrió multiplicar por 4? Pues pensando en la meta, pensando en la tesis. Aquí en la tesis esto sugiere una multiplicación por 4, ¿cierto? Porque hay que generar de alguna manera el 4R. Y la otra pregunta que surge es, uno, ¿por qué puede hacer este tipo de sustituciones? Entonces voy a justificarlo aquí al margen. Resulta que 40 es congruente con 1, módulo 13, ¿cierto? Multipliquemos a ambos lados por D. Entonces 40D es congruente con 1D, módulo 13. Y sumemos a ambos lados 4R. A ambos lados de una congruencia se puede sumar lo que uno necesita. O sea que 40D más 4R es congruente con D más 4R. Ya les he justificado con base en las propiedades que recordé la clase anterior por qué se pueden hacer ese tipo de sustituciones. Si 40 es congruente con 1, entonces cambia el 40 por 1 en la congruencia y no pasa nada. Listo. Bueno, entonces, ¿y esto qué implica? Que D más 4R sea congruente con 0 módulo 13 significa que 13 divide la cantidad de decenas más 4 veces las unidades. Entonces, he probado la primera implicación. Y como se me acabó el tiempo ya, entonces, implicación recíproca. Traten de escribirla, muchachos, en el lenguaje de las congruencias. Y comenzando la próxima clase me cuentan cómo les va. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? En el repaso. Discutimos este ejercicio. Hacemos un ejercicio más que yo tenía planeado, en el cual vamos a utilizar este recuadro azul que puse acá, que todo número es congruente con la suma de sus dígitos módulo 9, y después de eso comenzamos a repasar las congruencias lineales, cómo se resuelve qué es una congruencia lineal, cómo se resuelve, y tal vez terminemos de repasar hasta el teorema chino del residuo. De pronto hacemos, no sé, tengo que preparar bien eso, hacemos un ejemplo, un ejercicio, y ya con eso terminamos el repaso. Y en la clase del jueves ya vemos lo que nos quedó faltando de sistemas de congruencias lineales, para que... pero ¿qué fue lo que dijimos la clase pasada? Para que alcancemos a hacer el parcial el jueves 19 de agosto, porque aquí haríamos congruencias lineales. Aquí, sí, y a la semana siguiente hacemos teorema de Fermat y teorema de Wilson. Creo que de pronto nos da. Lo que pasa es que yo a veces soy un poco lento para estas cosas. Pero bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les deseo una buena tarde. Hasta luego, gracias. Listo, gracias a ustedes. Traten de terminar la demostración de este criterio, pero la idea es la misma. La idea es la misma. Profe, Sí. y apenas los parciales van a ser de 20 o 25, pues ya con estos cambios. No, igual, es como veníamos, ¿por qué habría de cambiar? No, igual. Pues, sí. Antes no sabes si al final no va a ser como, pues, ese 20% como en algo, pues, para... No, lo que habíamos dicho al principio del semestre es que al final de pronto ese 25% restante lo podemos partir en una pequeña evaluación y de pronto alguna tarea o algo así. Listo, profe. Gracias. Listo, Juan Pablo. El resto de día. Muchas gracias. Lo mismo, gracias a ustedes.